Bien, buenas tardes, doctores. Mi nombre es Miluska Silva, soy médico cirujano, egresada de la Universidad Ricardo Palma. También soy CEO de Doctor Amon, que ya seguro muchos han visto por TikTok o Instagram. También trabajo como colaboradora acá en Estudios MIC y soy exterunista hasta el mes de mayo del Centro de Salud Turnavista, que fue un 1-3. En esta oportunidad conmigo vamos a hablar de emergencias obstétricas. Está dividida en 2 días. Así que hoy vamos a empezar con la primera parte. Ya. Primero, ¿por qué es importante hablar de las emergencias obstétricas? Es importante hablar porque si alguna referencia o alguna patología, entre comillas, difícil de manejar que van a tener en el CERUS, va a ser definitivamente las emergencias obstétricas. ¿Y por qué van a ser las emergencias obstétricas? Bien, esto lo vamos a ver acá, ¿no? Primero, antes de empezar, ustedes deben de saber que un control prenatal necesita ser precoz, periódico, completo, integral y de amplia cobertura. El control prenatal, si ustedes están en un 1-1, 1-2 o 1-3, se van a encargar de hacer o complementar, ¿no? Generalmente, si es que no hay obstetras, los que se encargan de hacer el control prenatal son ustedes. ¿Qué debemos de saber del control prenatal? Precoz, porque tiene que ser antes de las 12 semanas, deben de tener como mínimo 6 controles, si es adolescente debe tener un mínimo de 8, debe ser, si estamos del 1 al 7º mes, debe ser 1 por mes, si estamos a partir del 8º mes va a ser cada 15 días, y si estamos a partir del 9º mes va a ser semanal, ¿no? Hasta que se dé la gestación. Ahora, dependiendo del grado de, el centro de salud, el establecimiento donde estén, ustedes se van a encargar o no se van a encargar de los partos, ¿no? Generalmente los 1-1 y los 1-2 no atienden partos, a menos que sea algo que ocurrió súbitamente y deberían sí o sí ustedes auxiliar a esa persona, ¿no? Pero si no, tienen que hacer su referencia porque los partos que no tengan complicaciones van a ser atendidos en centros de salud como un 1-3 o un 1-4, los que tengan centros maternos, y si ya tienen complicaciones, como vamos a ver ahora, van a ser atendidos en hospitales, ¿no? De nivel 2. Entonces, empezamos. La situación epidemiológica de la vigilancia de mortalidad materna en el Perú hasta el año 2022 fue esta. ¿Dónde es el momento de la gestación en general donde ocurren más muertes maternas? Es en el puerperio. ¿Cuál es la institución que más muertes maternas tiene? Es el MINSA. Y extrainstitucional, ¿dónde ocurren más muertes maternas? Definitivamente en los domicilios, ¿no? Ahora acá vamos a ver por categorías del establecimiento de salud. ¿En qué establecimientos de salud ocurren más muertes maternas? En los niveles 2, ¿no? Los niveles 2 son los hospitales. Y esto, por ejemplo, si ustedes se ponen a leer, a revisar un poco de las fichas semanales que se envía de la epidemiología, generalmente estas muertes que ocurren en el nivel 2, que son los hospitales, son por las referencias, ¿no? ¿Y quiénes hacen las referencias? Los que estamos en el nivel 1. ¿Quiénes estamos en el nivel 1? Los serumistas, ¿no? Podemos hacer un 1-1, 1-2, 1-3 o 1-4. Entonces, desde el 2015 al 2022, ¿cuál ha sido la causa más frecuente de muerte materna? Ha sido las causas directas, ¿no? Y de estas causas directas, ¿cuál ha sido la más frecuente? Ha sido las hemorragias obstétricas y los trastornos hipertensivos. Y bueno, y como ya saben, en los últimos 4 años, una de las causas indirectas más importantes ha sido el COVID-19, ¿no? Ahora, como resumen, podemos decir que el año 2022, los departamentos que más muertes maternas han tenido ha sido Lima, La Libertad y Piura. También podemos deducir que la etapa en que ocurre mayor muertes es en el puerperio, en el establecimiento de salud del MINSA y principalmente en los centros de atención nivel 2, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Volvemos a repetir. Volvemos a repetir porque es a lo que nos vamos a afrontar, las hemorragias y los trastornos hipertensivos. Ahora, antes de empezar a hablar y hacer casos clínicos, debemos recordar que dependiendo del centro de salud donde vayamos, está categorizado por diferentes funciones obstétricas y neonatales. Hay funciones obstétricas neonatales primarias, básicas, esenciales e intensivas. Los 1-2, 1-1 y 1-3 van a tener solamente funciones obstétricas neonatales primarias. Quizás algún 1-3 que tenga completo su laboratorio podrá ser
catalogado como una función obstétrica básica, pero desde de ahí no vamos a pasar. Entonces nuestro manejo debe estar orientado a saber manejar esto, ¿no? ¿Qué hacemos si estamos en una función obstétrica primaria o qué hacemos si estamos en una función obstétrica básica? Entonces, ¿qué guías podemos leer? Bueno, para recordar que no están muy actualizadas las guías actualmente que tenemos en el Perú. Esta, por ejemplo, la de manejo estandarizado de emergencias obstétricas y natales es del 2010. Luego la guía de práctica clínica de emergencias obstétricas por niveles de capacidad resolutiva son del 2007. La más actualizada es la guía de práctica clínica de lo que vamos a hablar hoy para el manejo de preeclampsia y eclampsia, que es la del 2017. Entonces, a ver, antes de hablar de este caso clínico, ¿por qué es importante hablar de los trastornos hipertensivos de la gestación y por qué es importante que los próximos serumistas recuerden y tengan muy en claro cuál va a ser el manejo de esta patología? Porque aparte de estar en una de las principales causas de muerte materna, es una principal causa de que las gestaciones no terminen a término y con esto conlleve a que haya un mayor tiempo hospitalario de la gestante, aumente el número de muertes neonatales y todo esto termine implicando una problemática de salud. Entonces, ahora que vayan al Serum van a ver que es muy frecuente, inclusive a mí me pareció que es mucho más frecuente tener un trastorno hipertensivo del embarazo que tener una hemorragia obstétrica. Entonces vamos a empezar por los casos, yo les voy a leer algunos casos. Al final de la clase vamos a volver a los casos y vamos a poder resolver todo con los conceptos y el manejo que vamos a tener. Entonces, el primer caso es, una gestante de 35 semanas acude a nuestro puesto por cefalea, visión borrosa, dolor en epigastrio y una presión arterial de 150/100. Se realiza la proteinuria cualitativa y sale positiva. La altura uterina es de 30 centímetros, los movimientos fetales son positivos, la frecuencia cardíaca es de 140 y nos pregunta, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Hipertensión crónica, preeclampsia sin criterios de severidad o preeclampsia con criterios de severidad. Siguiente. Esta misma gestante, con lo ya descrito, ¿cuál sería la conducta a seguir? ¿Vamos a iniciar antihipertensivos? ¿Vamos a activar la clave sur? ¿O vamos a orientar en signos de alarma y vamos a reevaluar en unos días? Nuestra siguiente pregunta es, si una gestante de 28 semanas con una fórmula obstétrica de Gesta 3 para 2002 acude a su control prenatal donde se encuentra una presión de 140/90, la proteinuria cualitativa es positiva, pero la gestante niega molestias. Si ustedes están en su centro de salud, ¿cuál sería la conducta a seguir? Opción A, vamos a iniciar antihipertensivos. Opción B, vamos a recomendar medidas higiénico-dietéticas, vamos a orientar en signos de alarma y vamos a transferir los controles a un centro de mayor complejidad. La opción C, solo vamos a orientar y vamos a continuar los controles en nuestro centro de salud. Ahora, siguiente ejemplo. Si nuestra gestante tiene 32 semanas y acude a nuestro puesto de salud por cefalea, tinnitus, no tiene ningún control prenatal, al momento que le estamos evaluando empieza a tener convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Esto claramente es una eclampsia, ¿no? ¿Cuál sería nuestra conducta a seguir? Opción A, damos sulfato de magnesio 1 gramo en bolo más diazepam. Opción B, damos sulfato de magnesio 4 gramos en bolo más 1 gramo hasta llegar a nuestro centro de salud de mayor complejidad. Opción C, damos 4 gramos más 1 gramo endovenosa hasta llegar al centro de mayor complejidad e iniciamos maduración pulmonar. Y ahora, este caso, si tenemos una gestante de 19 semanas que acude a nuestro centro de salud por malestar general, en nuestra ficha perinatal vemos que su presión está elevada en el último control y hoy que le realizamos la presión está en 140/90, ¿cuál sería nuestro diagnóstico? ¿Es una preeclampsia? ¿Es una hipertensión gestacional? ¿Es una hipertensión crónica? Ahora,
Si en nuestro centro de salud llega una paciente con historia previa de preeclampsia, tiene un índice de masa corporal de 35, en la actualidad cursa con una gestación de 14 semanas, su presión está 100/70 y no tiene ninguna molestia, ¿cuál sería nuestra conducta más adecuada? Expectante, damos orientación y consejería en signos de alarma, iniciamos aspirina más calcio o solo iniciamos calcio. Entonces, bien, creo que es el último caso, sí. Entonces, todos estos casos, ustedes, como también tienen las diapositivas, pueden ir analizando, pueden ir viendo sus respuestas y luego vamos a volver para ver cuál es la respuesta más correcta para cada caso. Entonces, en los trastornos hipertensivos del embarazo tenemos 5 clasificaciones. Está la hipertensión gestacional, la hipertensión crónica, la preeclampsia, que está dividida en con criterios de severidad y sin criterios de severidad, y tenemos la hipertensión crónica sobreagregada con preeclampsia. Entonces, la hipertensión gestacional, ¿cómo vamos a definir o vamos a diagnosticar a nuestra paciente cuando llega a nuestra consulta? La hipertensión gestacional va a ser la presión mayor o igual a 140/90 en ausencia de proteinuria después de las 20 semanas de gestación, o va a ser la presión que aumenta, ¿no?, en 140/90 durante el puerperio, pero solamente hasta las 12 semanas. En cambio, ¿cuándo vamos a decir que es una hipertensión crónica? Cuando nuestra gestante tiene 140/90 antes de las 20 semanas, o bueno, viene a nuestra consulta y nos dice que ya, no sé, le preguntamos, no hacemos la anamnesis, todo, y nos dice, sí, yo tomo losartán, yo tomo Milleca, entonces nosotros ya sabemos que es una hipertensión crónica, ¿no? O también si nuestra gestante, nosotros creíamos que era una hipertensión gestacional, pasó el puerperio, pasaron 12 semanas y nuestra gestante sigue teniendo presión arterial elevada, entonces esto ya va a pasar a ser una hipertensión crónica. Entonces, antes de hablar de preeclampsia, quiero decirles que en la preeclampsia necesitamos un componente importante, ¿no?, que no necesariamente va a estar siempre presente, pero la gran mayoría debemos tenerlo presente, que es la proteinuria. Ahora, la proteinuria puede ser cualitativa o cuantitativa, ¿no? Cuantitativa, si tenemos laboratorio, genial, ¿no?, porque podemos mandar a hacer. Si ustedes están en 1-2, un 1-1, no van a tener laboratorio. Si están en 1-3, sí pueden ser que haya laboratorio. Entonces, como no vamos a tener laboratorio, tenemos que saber interpretar la tira reactiva de orina, porque esto sí es muy probable que tenga. Entonces, para tomar una prueba, no sé si alguna vez alguien ha visto cómo se realiza este procedimiento, es súper fácil. Le vamos a dar a la gestante un frasquito. En ese frasquito le vamos a pedir que orine. Cuando orine, vamos a dejar que seque por unos minutos. Vamos a introducir, perdón, la tirita y vamos a esperar que seque por unos minutos. Luego de que ha secado, vamos a poder comparar. Y si ustedes ven, estas tiritas tienen diferentes parámetros, ¿no? Tenemos leucocitos, nitritos, urobilinógeno, proteínas, pH, sangre, densidad de cetona, densidad, cetonas, bilirrubina, glucosa. Entonces, si nosotros queremos ver o sospechamos que nuestra paciente pueda tener preeclampsia, vamos a irnos inmediatamente a ver las proteínas, ¿no? ¿Cuándo vamos a decir que es proteínas positiva? Cuando esté de este color de verde, que significa que hay más de 30 miligramos por decilitro de proteína en la orina, ¿ya? Con estas tiritas reactivas también es algo súper práctico que nos puede ayudar a hacer un diagnóstico de una infección urinaria, ¿no? O, por ejemplo, si es que hay sangrado, también acá lo vamos a poder ver. Entonces, una vez sabiendo cómo podemos manejar nuestra tira reactiva, vamos a pasar a definir preeclampsia. ¿Qué es preeclampsia? Es la presión arterial mayor o igual a 140/90 después de las 20 semanas, más proteinuria, o también puede ser que no haya proteinuria, pero hay daño en órgano blanco. Entonces, esta tiene dos formas. Es la que no tiene criterios de severidad o la que tiene criterios de severidad. La de criterios de severidad es la preeclampsia, como ya hemos definido, pero la presión no tiene que llegar a ser mayor de 160/110. Puede tener proteinuria positiva, no tiene que haber daño en órgano blanco, y como les dije, ¿no?, la proteinuria puede ser cualitativa, que la vamos a poder realizar con nuestra tira reactiva, o la proteinuria va a poder ser cuantitativa, y ya saben, es mayor a 300 miligramos de orina en 24 horas o 0.3 gramos de orina en 24 horas. Difícil hacerlo eso en tu 1-2 o 1-3 menos sin laboratorio, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a decir que tenemos preeclampsia con criterios de severidad? Si tenemos cualquiera de estos parámetros.
presión arterial mayor a 160/110, una plaquetopenia mayor a 100.000, alteraciones de las funciones hepáticas, que podemos expresar con laboratorio como elevación del doble del TGO, o como está en los libros, ¿no? Mayor o igual a 70, podemos la deshidrogenasa láctica, y acá es importante que recordemos esto porque, como decíamos, este curso es oriental al serum, entonces probablemente nosotros no tengamos laboratorio. Pero, ¿qué nos puede decir que hay una alteración de la función hepática sin tener laboratorio? Lo siguiente, ¿no? Si hay dolor severo, persistente, que no calma con nada en el cuadrante superior derecho o epigastrio, es muy probable que haya una alteración de la función hepática, ¿no? Más si estamos sospechando de una preeclampsia. Y bueno, la creatinina, ¿no? Que también es algo laboratorial, mayor a 1.1, edema pulmonar, que también puede ser algo que nosotros objetivicemos con nuestro examen físico, trastornos cerebrales repentinos, ¿no? Empieza nuestra paciente a estar en estupor, inclusive, no sé, llega una paciente en coma, trastornos visuales, ya sabemos, ¿no? Los escotomas y todo eso, ¿no? Que ya más adelante vamos a ver que también son síntomas premonitorios de eclampsia. Y, bueno, también se ha agregado la disfunción uteroplacentaria, ¿no? Vemos quizás una barriguita muy chiquita para una edad gestacional, no, eso también ya no, y tiene ciertos criterios, ¿no? Que nos haga pensar que es una preeclampsia. Puede ser que sea una preeclampsia, la presión esté 150/100, no haya nada de lo que nosotros sean los parámetros, pero vemos que una barriga está muy chiquita para la edad gestacional. Eso igual hay que hacer los controles por otro lado de mayor complejidad, no lo podemos seguir haciendo nosotros. Ya vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos la última definición, que es la hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada, ¿no? Entonces, esta va a ser una gestante que ya tiene su HTA, o bueno, le diagnosticamos, ¿no? Antes de las 20 semanas, y empieza a presentar proteinuria o la presión se agrava. ¿Cómo vamos a definir que la presión se agrava? Vamos a definir que de un control prenatal a otro control prenatal, la presión va a aumentar. La sistólica, la sistólica van a aumentar, ¿no? Está mayor a 15 o mayor a 30, con respecto a la basal y el compromiso de órgano diana. Aquí es importante recordar que la presión, por una dilatación de la arteria renal, por los cambios fisiológicos que hay en la gestación, va a sufrir una caída, ¿no? Entonces, nuestro primer control prenatal, dependiendo, ¿no? Si buscamos a nuestra gestante, puede ser en buena hora que sea antes de las 12 semanas, ¿no? O quizás nosotros encontremos nuestra gestante ya de 20 y tantas semanas, ya está dentro del segundo trimestre, ¿no? Entonces ahí puede ser que la presión nos dé una presión baja, pero hay que recordar esto, ¿no? Que está influenciado por los cambios fisiológicos de la gestación. Entonces, acá vamos a entrar a la parte que a todos nos interesa y por la que estamos hoy día reunidos. Tenemos nuestra gestante, acuda a su primer control prenatal. Ya hacemos todo lo que conlleva analizar a nuestra gestante en su primer control prenatal. Lo puede hacer la obstetra o lo puede hacer ustedes. Lo que ustedes van a hacer es, cuando llega a la consulta de medicina, van a verificar si tiene factores de riesgo para preeclampsia. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Si tiene HTA crónica, tiene factor de riesgo. Si su índice de masa corporal es igual o mayor a 35, tiene factor de riesgo. Si indagamos el antecedente de que la gestante ha tenido hipertensión transitoria o preeclampsia en la gestación anterior, es un factor de riesgo, ¿no? Y acá el más difícil, ¿no? El Doppler de las arterias uterinas alterado. ¿Y por qué es difícil? Porque, como les decía, ¿no? Acuérdense que este Doppler se hace de las 11 a las 14 semanas. En el serum es muy, muy difícil encontrar a una gestante en esta semana. Generalmente van a venir cuando ya hayan pasado 4 meses de ausencia de la última regla. Y por último, si la encuentran, no sé, en la sexta semana de gestación, están en 1.1, 1.2, ni siquiera 1.3 tiene para hacer Doppler de las arterias. Y tampoco creo que, o no sé, de repente alguno ha llevado algún curso de ecografía, pero bueno, no estamos capacitados para hacerlo, ¿no? Entonces, va a ser casi imposible. El factor económico también no va a ayudar con nuestra gestante. Entonces, ese es un parámetro que sí está a buena hora, ¿no? Pero los demás, no necesitamos tener todos juntos para decir que tiene criterios de riesgo para preeclampsia. Solo teniendo uno, ya definitivamente la podemos decir que nuestra gestante tiene criterios de riesgo para hacer preeclampsia. ¿Y cuál es el factor de riesgo más importante que van a encontrar, o el más usual? Es el índice de masa corporal, ¿no? Por eso es importante decirle a la gestante cuánto más o menos pesaba antes de la gestación, que tenga un aproximado. Entonces, acá tenemos dos opciones.
Viene nuestra gestante. No identificamos factores de riesgo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar calcio. Calcio, 1 gramo a partir de las 14 semanas. Ya, ahora, si usted me pregunta, esto sí está en el Petitorio Nacional de Medicamentos. Entonces, en teoría, debería estar en tu centro de salud. Ahora yo les comento que en mi centro de salud no había calcio, porque no mandaban. Entonces, también hay un factor importante que evaluar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos en nuestro centro de salud? Ahora, si nosotros tenemos factores de riesgo para que nuestra gestante desarrolle preeclampsia, definitivamente tenemos que iniciar ácido acetilsalicílico, 100 miligramos en las noches y calcio, ¿no? Y esto antes de las 14 semanas. Acá, recordando un poquito, ¿no? ¿Por qué sirve la aspirina para las gestantes? ¿O por qué nos ayudaría a reducir la preeclampsia? Bueno, en la preeclampsia hay un desbalance, ¿no? Entre los efectos vasoconstrictores y los efectos vasodilatadores. Está en desequilibrio. El tromboxano está súper aumentado. Entonces, lo que va a hacer la aspirina es inhibir la ciclooxigenasa, inhibir tromboxano, y esto va a devolver el equilibrio. Hay varios estudios como este, que es del año pasado, del 2022, que es un cohorte que demuestra que dar aspirina en dosis bajas y sobre todo en la noche, ¿por qué en la noche? Porque interviene el ritmo circadiano, ayuda a, si es que nuestra gestante tiene gran probabilidad de hacer preeclampsia, va a alargar el tiempo en que se produce. No es lo mismo tener una gestante que tenga preeclampsia en las primeras semanas, claro, desde las primeras semanas de gestación, a una gestante que ya tenga la preeclampsia en las últimas semanas de gestación. Entonces, como es lo que nosotros podemos hacer, que es de intervención, tenemos que evaluar esto, identificar a nuestra gestante y ver si iniciamos el tratamiento preventivo o no. Hay una pregunta. Sí, bueno, al final vamos a responder las preguntas. A ver, perdón. En realidad, la aspirina, por diversos estudios que han hecho, no, no, no cumplen la misma función después de las 16 semanas. Entonces, lo ideal sería ponerlas antes de las 14 semanas, ¿no? Y ahora, como justo lo que yo les estaba diciendo, ¿no? Que es muy difícil encontrar a nuestra gestante antes de las 14 semanas. Ya, si no la encuentran y tienen los factores, obviamente, igual le vamos a poner, ¿no? Riesgo-beneficio a dejarla asignada, a darle algo que en algún momento quizá pueda ayudar, pues le damos. Ya, ahora tenemos nuestro diagnóstico de preeclampsia. Ya dijimos, ¿no? Hay sin signos de severidad y con signos de severidad. Si nuestra gestante tiene preeclampsia, estamos en un 1.1, en un 1.2, y no tiene signos de severidad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transferir los controles prenatales a un centro de mayor complejidad, como que 1.3 o 1.4, ¿no? En esto vamos a indicar, mira, en nuestra norma técnica está que se debe indicar el reposo relativo, una dieta normocalórica, normoproteica y normosódica. Tenemos que orientar a nuestra paciente en la orientación y la consejería de signos de alarma, y no está indicado el uso de antihipertensivo. Luego vamos a revisar por qué. Acá, de diagnosticar una preeclampsia sin signos de severidad, ¿por qué es importante transferir los controles? Porque nosotros no, recuerden, ¿no? Si están en un 1.1, 1.2, no van a poder culminar la gestación, o no se debería culminar la gestación ahí, porque solamente tenemos atenciones obstétricas y neonatales básicas. Por eso debemos asegurar una transferencia. Y como esta paciente no es una emergencia, las transferencias no son inmediatas, son por consultorio externo, una evaluación, y después ya se va viendo. Por eso es importante darle indicaciones a las pacientes. Ahora, si nosotros tenemos una preeclampsia con signos de severidad en el SERUMS, ya, definitivamente lo primero que debemos hacer es activar la clave azul. Las diferentes claves que existen, como la clave azul, la clave roja, la clave amarilla, son hechas exclusivamente para centros de salud nivel 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, porque es lo que deberemos hacer inmediatamente para referir a nuestra paciente. Entonces, activamos nuestra clave azul, referimos a nuestra paciente, y evaluando la edad gestacional, vamos a ver si iniciamos maduración pulmonar o no. Si nuestra gestante tiene entre 24 y 34 semanas, iniciaremos maduración pulmonar, ¿no? Recordando un poco, la maduración pulmonar lo pueden hacer con dexametasona o dexametasona. Betametasona, 12 miligramos intramuscular cada 24 horas en 2 dosis, porque acuérdense que la maduración se da 48 horas, ¿no? Y luego ya se culmina la gestación.
o la dexametasona, que es 6 miligramos intramuscular cada 12 horas en 4 dosis. Entonces, vamos a pasar a la clave azul. La clave azul está dada por diversas disciplinas, ¿no? No solamente lo vamos a manejar nosotros, los médicos generales, lo va a manejar el técnico de enfermería, la enfermera, el laboratorista, si es que hubiera, y la obstetra. Aquí es importante recordar algunos puntos. Primero, que el médico va a ser el encargado de diagnosticar, dar el tratamiento, ver que haya vitalidad en el feto, referir, comunicar la referencia y sobre todo dar el diagnóstico al familiar, ¿no? Porque acá es importante recordar algo, que todas las referencias de emergencia es muy importante que vaya un familiar acompañando, ¿ya? Y de preferencia, ya vamos a ver cuando lleguemos al parte de la clave roja, el familiar tiene que ser un familiar directo, ¿no? Para buscar de alguna manera que si es que necesita alguna transfusión de sangre o algo así, coincidan y sea mucho más rápido. Ya. Ahora, acá hay algo importante, ¿no? Ustedes son los que indican el tratamiento. Imagínate que llegas a Serum, tú y tu obstetra son serumistas, ¿no? Perdón, o tu enfermera. Tú le indicas a tu enfermera ponerle sulfato de magnesio, pero tu enfermera tampoco sabe. Entonces, ¿cómo van a hacer? Entonces, por eso es importante recordar cómo se va a poner. Entonces, la enfermera, bueno, ya va a tener que verificar la vía aérea. Acá es importante que nuestra gestante tenga dos accesos venosos, porque uno va a ser para el volumen y otro va a ser para el sulfato de magnesio. Acá nos dice, ¿no? Que vamos a controlar la presión si es mayor o igual a 160/110 con metildopa, que sí hay, y si es que no hay una respuesta, podemos administrar nifedipina. Más adelante vamos a hablar de los antihipertensivos. Si en caso pasemos eclampsia, debemos de seguir con la administración de sulfato de magnesio, ¿no? Por ejemplo, en esta guía que, bueno, que aún no lo cambian, han recomendado el uso de diazepam, ¿no? Pero vamos a ver que entre el sulfato de magnesio y el diazepam es más conveniente seguir pasando sulfato de magnesio. Luego, no hay que olvidar que es importante indicar a la enfermera que tiene que colocar la sonda, ¿no? Y esto es muy frecuente, aunque no lo crean, porque ustedes refieren y todo, llegan al hospital que los ha aceptado y lo primero que le dicen, ¿dónde está tu sonda? Y tu paciente no tenía sonda. Y ahora, ¿por qué? ¿Por qué es importante tener sonda? Porque es uno de los parámetros para evaluar la intoxicación por el sulfato de magnesio. Entonces, bueno, esto ustedes lo van a tener, tienen que repasarlo y tenerlo en cuenta cada vez que estén en el Serum, ¿no? Para poder referir una clave azul de manera adecuada. Entonces, hoy día vamos a aprender también cómo se administra el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio nos van a venir ampollitas así, al 20%. Cada ampollita va a tener 10 mililitros. Mililitros, perdón, mililitros. Esto va a contener 2 gramos. Si nosotros queremos referir, dependiendo, no sé, la zona más lejana esté a 6 horas, necesitamos una solución que contenga 10 gramos de sulfato de magnesio. Vamos a recordar, ¿no? Existen diferentes esquemas. El esquema que se usa en el MINSA, que vas a utilizar en tu centro de salud, en tu posta, es el que tiene la dosis de ataque, que es 4 gramos en 20 minutos, y la dosis de mantenimiento, que es 1 gramo por hora. Por eso, como necesitamos referir a nuestro paciente, nuestra solución tiene que ser de 10 gramos. Ahora, hay dos formas de hacer la solución de sulfato de magnesio. Esto va a depender de qué, va a depender de lo que tengamos. Si tenemos equipo de venoclisis o si tenemos equipo de Volutrol. Si tenemos equipo de venoclisis, lo que vamos a hacer, vamos a agarrar un cloruro de 1000 cc, a estos 1000 cc le vamos a quitar 50, vamos a agregar estas 5 ampollas, que vendrían a ser otros 50 cc, porque acuérdense que cada ampolla tiene 10 ml, y vamos a tener una solución con una concentración de 10 gramos de sulfato de magnesio. O sea, quiere decir que por cada 100 gramos de sulfato de magnesio hay 100 cc, perdón, por cada 100 cc de cloruro de sodio hay 1 gramo de sulfato de magnesio. Entonces, acá, con el equipo de venoclisis, sí, ¿no? Yo sé que el volumen parece bastante, pero bueno, si no tienen equipo de venoclisis, ¿qué más pueden hacer, no? Se va a pasar 400 cc en 20 minutos y luego se va a pasar 100 cc por hora hasta llegar a tu centro de referencia, ¿no? Acá, recuerden que acá estamos contando que nuestro centro de referencia esté como a 6 horas. De todas maneras, ya vamos a ver más adelante, ustedes tienen que tener su kit de la clave azul para seguir llevándose en ambulancia.
Ahora, lo más ideal, ¿no? Que no todos vamos a tener, que es equipo de Volutrol. Si tenemos equipo de Volutrol, el volumen que le vamos a pasar es mucho menos, ¿no? ¿Y por qué tenemos que tener en cuenta el volumen? Porque mira, acuérdense que en la clave nos pide ya tener otra vía donde le vamos a pasar 300 cc a chorro y luego 100 cc por hora para mantener la hidratación de nuestra paciente, mantener el volumen. Y bueno, aparte vamos a tener la otra vía donde vamos a pasar nuestro sulfato de magnesio. Pero acuérdense que una de las complicaciones de la preeclampsia, o bueno, no las complicaciones, sino de los criterios de severidad, es hacer edema pulmonar, ¿no? Entonces, mira, si estamos sobrecargando el volumen, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un equipo de Volutrol, es mucho mejor pasar el sulfato de magnesio con tu equipo de Volutrol. Tenemos un equipo de Volutrol, es súper fácil. Las 5 ampollas las vamos a diluir en 50 ml de cloruro de sodio, lo que nos va a dar 1 gramo por cada 10 ml. Entonces, le vamos a pasar 40 ml en 20 minutos y luego 10 ml por hora hasta llegar a tu centro de referencia, ¿no? 10 ml o 10 microgotas. ¿A qué es importante? Que la persona que acompaña la referencia de cualquier emergencia obstétrica tiene que ser un personal capacitado en atender un parto. Entonces, ¿quiénes pueden ser? O la obstetra o el médico. Son las únicos pacientes, bueno, si no hay nadie, pues tendrá que ir el que haya, ¿no? Pero lo ideal, lo que indica la norma técnica es que vaya un personal capacitado en poder atender un parto, ¿no? Que sería la enfermera o la obstetra. Entonces, ahora, una parte importante es tener en cuenta la intoxicación por el sulfato de magnesio, ¿no? Hay que tener en cuenta los reflejos osteoteninosos como el rotuliano, la frecuencia respiratoria, hay que tener en cuenta la diuresis. Por eso le comentaba la importancia que tiene que nuestra gestante vaya con su sonda Foley y la alteración del accesorio, ¿no? ¿Cuándo vamos a suspender el sulfato de magnesio? Si nosotros tenemos vemos que nuestra gestante presenta arreflexia y hay una depresión de la conciencia o nuestra paciente está con una frecuencia respiratoria súper lenta que vendría a ser menos de 14 respiraciones por minuto, definitivamente nuestra paciente está teniendo una intoxicación por sulfato de magnesio. ¿Y qué vamos a administrar? El antídoto. ¿Cuál es el antídoto? Gluconato de calcio al 10%. ¿Y cuánto va a ser la dosis? De 1 a 2 gramos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a preparar esta solución? Vamos a diluir la ampolla de 10 mililitros de gluconato de calcio en 100 ml de cloruro de sodio y lo vamos a pasar en 10 minutos. Acá es exactamente lo que dice la norma técnica, lo que debemos evaluar en nuestra gestante. Debemos tener en cuenta que esté presente los reflejos rotulianos, la diuresis, ¿no? Que tiene que ser mayor a 30 cc por hora, nuestra frecuencia respiratoria que ser mayor a 14, por ahí evaluar la frecuencia cardíaca, la saturación. Y recuerden que el sulfato de magnesio, bueno, esto ya no lo van a manejar ustedes, pero continúa hasta de 24 a 48 horas postparto, ¿no? Ya explicamos cuál va a ser nuestro manejo si es que presentáramos una sobredosis, ¿no? Y hay que tener en cuenta la función renal en el caso de administrar sulfato de magnesio. Y esto solamente con nuestra anamnesis, ¿no? Preguntando a la gestante si de repente, no sé, tienes una gestante que tiene un RC, pues obviamente vas a tener que controlar esta infusión. Ahora, la pregunta que hicimos al inicio, ¿no? ¿Deberíamos usar antihipertensivos en la gestación? Les voy a comentar un poco. En la guía, en la norma técnica de práctica clínica para el manejo de las emergencias obstétricas en el primer nivel de atención o en los diferentes niveles de atención, no se recomienda usar antihipertensivos en la gestación. Pero ¿saben qué? Hay que recordar que estas guías son desactualizadas, ¿no? Como les comentaba, son del 2007, del 2010, inclusive en la última guía del 2017, solo nos recomienda si tenemos una presión mayor o igual a 160 sobre 110. Ahora, ¿por qué no se recomienda, no? Porque acuérdense, ¿cuál es el objetivo de tener una adecuada presión arterial, ¿no? ¿De qué se encarga la presión arterial? De la perfusión, en otras palabras, ¿no? Y nosotros, o la gestante en este caso, está perfundiendo al producto, ¿no? Y una adecuada perfusión va a tener como que muchas repercusiones en el producto. Entonces, se sostenía que si nosotros le damos antihipertensivos a una gestante donde su presión arterial está en 140/90, lo que vendría a ser ayer como si estuvieran en la clase, ¿no? Es un estadio 1 de la hipertensión arterial. En realidad, eh,
Supuestamente esta perfusión, la disminución de la perfusión podría dar que tengamos un recién nacido pequeño para la edad gestacional o inclusive que haya muerte fetal, ¿no? Entre otras cosas, mira, acá yo les traigo un artículo que es de Cochrane, que nos dicen, ¿no? El tratamiento con medicamentos antihipertensivos para la hipertensión leve o moderada durante el embarazo. ¿Se debería usar o no se debería usar? Yo les he dejado el link para que lo puedan leer si gustan. Esto es del 2018. Mira, y en verdad acá nos refiere que sí podemos usar tratamiento antihipertensivo para nuestra gestante, así su frecuencia, perdón, su presión arterial sea de 140/90. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que todo lo que se pensaba, ¿no? Que a la menor presión el producto va a sufrir daño, como ser pequeño para la edad gestacional o no sé, alguna alteración en su desarrollo, está completamente errado. Pero ahora, uno de los objetivos supuestamente de dar antihipertensivos en la gestación también es evitar que nuestra gestante desarrolle preeclampsia. ¿Y se ha visto algo significativo con esto? No. O sea, por ejemplo, dar antihipertensivos no va a ser nada, no es un método como que de prevención o algo así a que tu gestante desarrolle preeclampsia. Hay que recordar que igual la preeclampsia es multifactorial, ¿no? Está dada por diferentes factores, entonces dar antihipertensivos exactamente no te va a prevenir que la gestante haga o no haga preeclampsia. Ahora, si ustedes quieren el serum, en realidad, bueno, en mis serums al menos había metildopa, ¿no? Que es el que se recomienda. Se recomienda sobre todo en el primer y en el segundo trimestre dar metildopa. ¿Cuándo sí vamos a dar antihipertensivos? Cuando tengamos una presión de 160/110. Y acá por ejemplo, tenemos, mira, el labetalol, supuestamente en la norma técnica y en la guía está que hay. Yo nunca tuve, por lo menos. No sé si alguno de ustedes tenga la dicha de tener, ojalá que sí, pero lo que sí hay es nifedipino y metildopa. Tenemos nuestro calcio antagonista y nuestro beta bloqueante, ¿no? Nuestro metildopa es el ideal. Si nuestra gestante ya empieza a tener una presión de 160/110, le vamos a administrar 1 gramo vía oral cada 12 horas. Ahora, para evaluar, ¿no? Si estamos refiriendo una emergencia, nosotros nos vamos a llevar obviamente nuestra tensiómetro, todo eso. Si a las 2 horas de haber administrado metildopa, nuestra presión no baja, sigue elevada, no llega, por ejemplo, a un parámetro que esté entre, o sea, sigue en 160, ni siquiera está en 150, podemos administrar nifedipino. Hay que recordar que el nifedipino, como es un calcio antagonista, la acción vasodilatadora es súper rápida. Entonces también nos puede generar hipotensión muy rápido. Por eso, por ejemplo, nifedipino está contraindicado que sea vía sublingual, ¿no? Tiene que ser vía oral. Podemos repetir cada 20 minutos, si es que en realidad es algo que necesitemos, pero máximo 5 dosis, ¿no? Y acuérdense que si es si de por sí el nifedipino ya causa hipotensión, la asociación entre sulfato de magnesio y nifedipino va a causar mayor hipotensión. Por eso, si ustedes ya pudieron controlar la presión con metildopa, no es necesario dar nifedipino. Y si no tienen metildopa, tienen que usar nifedipino teniendo en cuenta lo que les acabo de explicar, la hipotensión. Porque, a ver, recuerden, ¿por qué tenemos que manejar la presión cuando ya, por ejemplo, está mayor a 160/110? Porque por lo que se busca es evitar el daño en el tejido cerebral, ¿no? Tanto de la madre como del producto. Entonces, por eso en esta ocasión es importante manejar la presión arterial. Ahora, las complicaciones pueden ser múltiples, ¿no? Puede estar la eclampsia, puede haber síndrome de Gel, puede haber ruptura hepática, puede haber DPP, aunque bueno, el DPP no es como una complicación de la preeclampsia, pero puede decir que si tú tienes un DPP no hay ningún origen ni nada que nos ayude a orientarnos, lo más probable es que sea porque tenga preeclampsia tu gestante. Entonces, en las complicaciones que nos van a tocar y que entre comillas, entre todas las demás que hay, entre gel, entre tener una ruptura hepática, es la que nosotros podemos manejar, son las eclampsias, ¿no? Y las eclampsias es una emergencia porque va a amenazar la vida tanto de la madre como del producto. Se puede producir en cualquier momento en la gestación y para esto necesitamos tener en cuenta los síntomas premonitorios.
nosotros tenemos que recordarle a la gestante, ¿no? Si tienes cefalea, si tienes tinnitus, ¿no? Ya saben que tinnitus es ese sonido que se escucha, ¿no? Que solamente tú escuchas y nadie más lo puede percibir. Un sonido súper agudo. Si tienes dolor en el epigastrio, no, no es tu gastritis. Si tienes preeclampsia, definitivamente el dolor en epigastrio no es gastritis. Si tienes alteraciones visuales, la mamita nos dice que está viendo estrellitas, que está viendo lucecitas, cosas de colores, hay que estar atentos. Si nuestra paciente empieza a estar desorientada, tener alteraciones mentales transitorias, se ve ciertas cosas, empieza un estado de estupor, definitivamente es muy probable que nuestra gestante vaya a terminar en una eclampsia. Entonces, acá yo les tengo un resumen del sulfato de magnesio. Esa es la fórmula, ¿no? SO4. Y acá, ¿por qué es importante el número 4? Porque básicamente el número 4 nos va a hacer recordar todo lo que debemos de saber del sulfato de magnesio. Primero, tiene 4 indicaciones en las gestantes. Se puede usar para la eclampsia con signos de severidad, se puede usar para prevenir la eclampsia, se puede usar también para la eclampsia, para las convulsiones, se puede usar como neuroprotector para nuestros bebés si están antes de las 32 semanas, y se puede usar como tocolítico. Ahora, recordando el número 4, nuestra dosis de ataque, ¿cuánto es? 4 gramos, ¿no? Y la de mantenimiento es 1 gramo por hora. Y de igual manera, ¿no? Si vamos a usar por el equipo de venoclisis, va a ser de 400 mililitros en 20 horas. Y si vamos a usar equipo de Volutrol, va a ser 40 mililitros en 20 minutos. Y acá es importante recordar algunas cosas sobre el sulfato de magnesio. Es antihipertensivo, sí, porque va a dar un efecto vasodilatador a través de inhibir los canales de calcio. Es un neuroinflamatorio, antineuroinflamatorio también. Es un antineuroexcitatorio también porque va a actuar en el glutamato, protegiendo a los astrocitos. Y acá es importante, ¿no? Que actúa disminuyendo las acoporinas 4, porque acuérdense que los astrocitos están en la barrera hematoencefálica, ¿no? Y si no hay nada, como que si las acoporinas siguen llenando, podemos tener un edema vasogénico, ¿no? Y eso definitivamente es fatal. Entonces, ahora sí, ¿cuál es nuestro flujograma de referencia, ¿no? Entonces ya, llega nuestra gestante. Está en preeclampsia con criterios de severidad, tiene eclampsia, cualquier otra complicación, definitivamente activamos la clave azul. Según todo el protocolo de manejo que ya hemos visto, decimos, ¿tenemos la capacidad resolutiva para poder referir, hacer esto? No tenemos, sí tenemos, dependiendo de esto. Generalmente no vamos a tener, ¿no? Y como no vamos a tener, tenemos que mandar a nuestro paciente, pero no lo podemos mandar así nada más, tenemos que estabilizarlo. Vamos a tener que ponerle las vías, que ya hemos dicho cómo se tiene que poner, vamos a tener que coordinar el transporte, vamos a tener que mandar a un familiar que sea posible donante, y el personal que vaya tiene que ser un personal que tenga la capacidad de atender un parto, ¿ya? Vamos a referir a la paciente y durante el transporte, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que monitorear permanentemente, está recomendado cada 15, 20 minutos, debemos de verificar los signos de alarma para ver que no se complique o hay algo más, y bueno, una vez que ya nosotros lleguemos al centro de referencia, para esto, bueno, les comento un poco, las referencias se hacen a través de un formato, ¿no? Que es el formato de referencia, entonces ustedes tienen que dar este formato, tienen que dejar a su paciente con el médico que les ha aceptado, tiene que estar sellado. Una vez que esté sellado y que esté su paciente ya en otro centro, recién ahí deja de ser su responsabilidad. Si no tiene todo lo contrario, sigue siendo su responsabilidad su paciente, y por lo tanto es responsabilidad de ustedes procurar que su paciente esté bien o llegue bien para que pueda ser atendida por algo de mayor complejidad. Entonces, acá también les dejo cuál es el kit de la clave azul para que puedan tener en cuenta, ¿no? Yo les recomiendo que al toque lleguen a su serón, así nunca tengan una emergencia obstétrica, verifiquen todas sus claves, tanto su clave azul como su clave roja y su clave amarilla. Ahora sí, vamos a pasar, antes de ir al otro tema, a responder las preguntas de este caso, que ya todos deberíamos de poder resolver después de esto. Entonces, volvemos. Si tenemos una gestante de 35 semanas que tiene cefalea, visión borrosa, dolor en epigastrio, una presión de 150/110, la proteinúria es positiva, bueno, los movimientos fetales
están positivos, los latidos están en 140. ¿Cuál es nuestro diagnóstico? Miren, acá si se dan cuenta, bueno, la presión está como dicen, ¿no? 160/110, pero hay signos y síntomas que nos están diciendo que nuestra gestante probablemente tenga una preeclampsia con criterios de severidad, ¿no? Como la cefalea, la visión borrosa y el dolor en el epigastrio, ¿no? Que nos puede dar una alteración de la función hepática. Nos puedes estar diciendo que eso está pasando. Entonces, por todo esto, ¿qué haríamos? ¿Vamos a iniciar antihipertensivos? ¿Vamos a activar la clave azul? ¿O vamos a reevaluar en 2 días? Definitivamente lo que deberíamos hacer es activar la clave azul. Ahora, en este caso, ¿no? Nuestra gestante de 28 semanas acude a su control, se encuentra una presión de 140, la proteinuria es positiva, pero la gestante niega molestia. Entonces, ¿esto qué es? Esto es una preeclampsia sin criterios de severidad, ¿no? ¿Y qué dijimos que tenemos que hacer en la preeclampsia sin criterios de severidad? Tenemos que transferir los controles a algo de mayor complejidad, ¿no? Entonces, la acción más correcta sería la opción B. Le vamos a dar recomendaciones higiénico-dietéticas, vamos a orientar en los signos de alarma y vamos a referir los controles para que lo pueda ver un centro que tenga mayor capacidad resolutiva para manejar en caso se complique. ¿Por qué referimos, no? ¿Por qué referimos? ¿Por qué no lo trato yo si no tiene criterios de severidad? Primero, si estás en un 1-2, 1-1-1-2 o 1-1-1-2, no atiende partos. Entonces, ¿para qué la quieres tener? ¿Para qué quieres prolongar ahí que llegue recién a su sexto control y referirla por emergencia? Lo mejor es prevenir, ¿no? Y de eso se encarga el centro 1-1-2, 1-1-1, de prevenir. Entonces, es por esto que si nosotros identificamos una gestante con preeclampsia sin signos de alarma, o perdón, sin criterios de severidad, la debemos referir a que otro centro de salud le haga sus controles. Acá. Si nuestra gestante tiene 32 semanas, acude al puesto de salud, tiene cefalea, tinitos, y acá les dije, ¿no? Era una eclampsia porque presentaba convulsiones tónico-clónicas. ¿Qué le vamos a hacer? Acá le vamos a poner sulfato de magnesio en 4 gramos, luego le vamos a dar 1 gramo hasta llegar al centro de salud y le vamos a iniciar por las semanas de gestación que tiene nuestra paciente, maduración pulmonar. Acá dice la gestante de 19 semanas. Empezando que tiene 19 semanas, ya un poco difícil que sea preeclampsia, ¿no? Lo más probable es que sea una hipertensión crónica. Llega a su puesto de salud, mira, no tiene nada, pero ya acá dice, ¿no? Que la presión se ha elevado de un momento a otro, ¿no? Entonces, por eso nuestra gestante tiene hipertensión crónica. Y la hipertensión crónica, como ya hemos dicho, igual que la preeclampsia sin signos de severidad, bueno, lo vamos a referir todo, ¿no? Porque probablemente pueda desarrollar en algún momento preeclampsia y nosotros no podemos atender eso, pero le damos antihipertensivos. Bueno, en esta guía, como ya les comenté, no nos recomienda dar antihipertensivos. Otras guías más actualizadas sí recomiendan, ya será al criterio de ustedes, y sobre todo si tienen la betalol, ¿no? Que es perdón, si tienen metildopa, ¿no? Que es el que usualmente van a tener y el que tiene mejor manejo para las gestantes. Ahora, esta paciente, ¿no? Que tiene historia previa de preeclampsia, tiene un IMC de 35, bueno, pero ahora tiene 14 semanas y su presión está normal, no tiene molestia. ¿Cuál es la conducta más adecuada? Acá, como dijimos, ¿no? La conducta más adecuada sería, como tiene criterios para hacer preeclampsia, con signos de, inclusive hasta quizás con signos de severidad, lo más recomendable sería la opción B, que sería iniciar aspirina y su calcio, ¿no? Como recordamos, se recomienda que sea antes de las 14 semanas. Y ya, ahora sí vamos a pasar al otro tema. Ya, acá tenemos otro caso clínico. Puérpera en su tercer día postparto presenta fiebre, loquios fétido y fondo uterino se palpa por encima de la cicatriz umbilical. Antecedente, tiene un RPM de 24 horas. ¿Cuál es la presunción diagnóstica? Corionitis, endometriosis o endometritis. Lo más probable que este caso clínico sea de una endometritis, ¿no? Porque está en su tercer día postparto, ha tenido su antecedente de RPM.
Acuérdense que el RPM mayor a 24 horas ya necesita su profilaxis antibiótica, ¿no? Y bueno, definitivamente eso tampoco lo van a poder manejar. Y otra vez, volviendo a cómo deberíamos manejar según la función obstétrica que tengamos, y como les mencioné, la categoría 1.1, 1.2 y 1.3, este es un caso de endometritis. ¿Qué vamos a hacer? Primero, ya, diagnosticamos. Sí es una endometritis, ¿no? Por lo que dicen en el caso clínico. Tiene fiebre, hay involución uterina, la paciente tiene malestar general, hay loquios fétido, entonces ya. Clínicamente es una endometritis. Le colocamos una vía. Si tiene temperatura mayor a 38.5, le vamos a administrar metamizol. Y acá está lo importante, ¿no? Le vamos a dar antibiótico-terapia. Vamos a empezar la antibiótico-terapia empírica. Y la vamos a referir probablemente a un hospital, ¿no? A un 2.1 o un 2.2. ¿Qué antibióticos vamos a usar? Mira, generalmente acá la guía está bien, ¿no? Porque es los medicamentos, los antibióticos que contamos en el centro de salud. Vamos a iniciar ampicilina, 2 miligramos endovenosas cada 6 horas, más gentamicina, 5 miligramos por kilo, endovenoso cada 24 horas. Otra alternativa, puede usar, si no tienen eso, pueden usar clindamicina más genta. Y nuestro fluxograma de la endometritis va a ser así, ¿no? Ya encontramos nuestra puérpera, la identificamos, ¿no? Y acá lo más importante en la clínica es la asa térmica, el dolor abdominal y los bloqueos malolientes. ¿Tiene fiebre, dolor abdominal? No. Si no tiene, la vamos a reevaluar en 4 horas, ¿no? A veces pasa así, ¿no? Las gestantes, sobre todo las primerizas, ustedes saben, ¿no? Que en general el olor de los bloqueos es un olor particular, ¿no? No es como sui generis o no hay ningún tipo de olor, sino es algo particular, generalmente por los componentes de desecho que se están escapando a través de este periodo que se llama puerperio. Entonces, quizás por ahí la gestante puede confundir. Por eso es importante que ustedes verifiquen, ¿no? Que haya fiebre o dolor abdominal. Y si sí hay, nosotros vamos a, otra vez, poner nuestra vía. En nuestra vía, mira, inclusive acá nos recomiendan que le pongamos oxitocina. Vamos a iniciar nuestros antibióticos. Vamos a manejar la temperatura, ¿no? Con metamizol, si es que tuviéramos, y si se dan cuenta que esto está dividido por unas líneas, ¿no? Porque hasta acá hicimos nosotros, y hasta acá deberíamos hacer. Si nosotros hicimos esto, estamos manejando y estamos haciendo un diagnóstico, un manejo, una terapéutica adecuada a nuestro paciente. Estamos siendo buenos médicos. Y ya, de la línea para abajo, ya, esto se va a encargar el centro de salud de mayor complejidad a la que le mandemos, ¿no? ¿Y por qué es importante tratar la endometritis o referir las endometritis y no tratarlas, ¿no? Porque puede ser que tú le digas, no, yo mismo le doy su antibiótico, ahí en mi postita, lo manejo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto puede terminar en una pelviperitonitis o en un shock séptico. Por eso es importante tratar de manejar esto a tiempo. Ahora, tenemos una gestante de 20 semanas que viene por sangrado vaginal desde hace 2 días. Al examen físico presenta coágulos con olor fétido en el canal vaginal y tiene una temperatura de 38.5. ¿Cuál es la presunción diagnóstica? Un aborto séptico, una endometriosis, una endometritis. Entonces, esta por las semanas, obviamente las alternativas son claras, es un aborto séptico. Y ahora les comento que esto es muy frecuente. Es frecuente. Yo, por ejemplo, en mi SERUMS he tenido 3 casos de aborto séptico. Recuerden que ya sigue habiendo como un tabú, ¿no? De estar embarazado o algo así, y muchas veces cuando se inducen un aborto lo hacen con las condiciones no adecuadas, ¿no? Y esto, como en esos casos, terminó en un aborto séptico. Entonces, ¿qué vamos a hacer si nosotros tenemos un aborto séptico? Definitivamente eso tenemos que referir. ¿Y cómo lo vamos a referir? Primero, diagnosticamos que es un aborto séptico. Otra vez le colocamos su guía, ¿no? Iniciamos nuestro antibiótico, ampicilina más gentamicina. Otra alternativa, acá sigue siendo igual. Entonces, acá lo que debemos que tener que manejar siempre es ampicilina y gentamicina. ¿Y por qué otra vez referimos esto? Porque esto puede terminar en un shock séptico, una perforación uterina, un desgarro de pelvis o una pelviperitonitis. Por eso es importante referir. Ahora, ¿cuál es el flujograma del aborto séptico? Primero,
ya saben, ¿no? Aborto si es menor a 22 semanas o menor a 500 gramos, ¿no? Entonces tiene sangrado, mal olor, calentura, malestar general. Y ya, si nos viene por esto y verificamos hay fiebre, dolor, sangrado vaginal maloliente, no, sí. No, pensamos en otras patologías, ¿no? En otra patología. Sí, sí, ya. Iniciamos el antibiótico, el antipirético, la vía y lo mismo, referimos. Entonces, si se dan cuenta acá, lo importante o lo que van a hacer en el serum es cubrir al paciente con su antibiótico y mandarlo lo más antes posible con la referencia para que pueda ser tratado, ¿no? Porque inclusive, como ya mencionamos, si es una periperitonitis o etc., puede terminar, como acá ven, en una laparotomía, ¿no? Ya. Acá creo que se ha saltado un caso clínico. Bueno, sí, se ha saltado un caso clínico, pero acá, bueno, debe haber un caso clínico de un RPM, ¿no? Acá, por ejemplo, imagínense que llega su gestante, aquí está, llega su gestante de 36 semanas, que nos dice que pierde líquido desde hace un día. Le realizan la especuloscopía y a la maniobra de Valsalva es positivo. No hay dinámica uterina. ¿Cuál es la presunción diagnóstica? Una ruptura prematura de membrana, ¿no? Recordando, ¿qué es la ruptura prematura de membrana? Es la ruptura de las bolsas antes de que haya una dinámica uterina, ¿no? No hay dinámica uterina, pero ya se rompieron las bolsas. Entonces, hay que recordar también, ¿no? Que el RPM, a mayor horas pasen, hay mayor riesgo de tener una cordioneuritis, algún punto séptico desde algún foco que nos pueda ser indicio de un foco séptico de cualquier otro punto, ¿no? Entonces, para acá, nosotros tenemos que saber primero cómo identificar que de verdad es líquido amniótico, ¿no? Porque puede decir la señora que está perdiendo líquido, no sé, y de repente ustedes saben, ¿no? Por el aumento del volumen intraabdominal, por otros factores, todo eso puede ser que sea un escape de orina y la gestante ya no se está dando cuenta, o puede ser solamente que sea flujo vaginal y la gestante lo esté confundiendo con líquido. Entonces, mira, acá ustedes pueden hacer su test de leche si es que tuvieran laboratorio, ¿no? Sacan ahí el líquido, bueno, le hacen con un espéculo, agarran con un hisopo especial el líquido, lo ponen bajo una laminilla y luego lo pueden ver en, en el microscopio. Y en el microscopio, ¿no? Si ven así como copitos de nieve, ya es positivo. Y si no, que va a ser lo que más va a pasar si no tienen microscopio, ya hacen su test de Valsalva, ¿no? Y su test de Valsalva lo que van a hacer es que le ponen el espéculo a la gestante, ubican el cuello, para eso es importante ubicar el cuello, porque si no ubican el cuello no van a poder saber de dónde está saliendo el líquido. Ubican el cuello, le hacen a la gestante como que puje. Y si vemos que el líquido está saliendo por ahí, entonces definitivamente sí es líquido amniótico, ¿no? Y hay una RPM probablemente. Entonces, en un RPM, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es identificar los factores de riesgo, vamos a instalar su vía endovenosa, vamos a iniciar antibiótico-terapia. Acá dice, ¿no? Si el RPM es mayor a 12 horas, se debe usar antibióticos. Por las guías dicen que es mayor a 18 horas, ¿no? Acá en el manejo de, la, de patologías obstétricas y neonatales nos ponen 12 horas. Vamos a iniciar ampicilina, en todos era 1 gramo, ¿no? Acá con ese RPM se empieza con 2 gramos endovenosos. Si hay alergia, le podemos poner eritromicina o sugentamicina. Y acá es importante decirle los signos de alarma, ¿no? Si hay fiebre, disminución de los movimientos fetales, alteración de los latidos fetales, oligognios severos, pruebas de bienestar fetal, todo eso tenemos que evaluar con la gestante que tenga un RPM. Entonces, ya, imagínense que su gestante tiene su RPM, la complicación más frecuente del RPM, ¿cuál es? Es la chorioamnionitis, ¿no? Entonces, ¿hay pérdida? No, si no, tenemos que mandarla que la evalúe un ginecobstetra, ¿no? Mira, inclusive nosotros vamos a hacer nuestra maniobra de Valsalva, la que les dije. Ya, y si ya es como que evidente, ¿no? La pérdida de líquido, o nuestra Valsalva es positiva, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner nuestra vía, vamos a iniciar nuestro tratamiento antibiótico, si es que hay fiebre, vamos a también poner un antipirético y vamos a referir. Todo esto que estamos mencionando se refiere como emergencia, ¿no?
Ya una vez que la paciente esté referida, ya van a saber qué cosa van a hacer en los PON básicos, e inclusive puede llegar hasta un PON esencial, ¿no? Con una cesárea. ¿Cuáles son las complicaciones? Corianonitis, endometritis, puerperal, sepsis, shock séptico, desprendimiento prematuro de placenta. Entonces, por eso es importante tratar y referir a tiempo esas patologías. Ya, ahora, todo esto ha sido porque para hablar de sepsis o shock séptico en el embarazo, ¿no? Les comento que nuestra guía sigue desactualizada, ¿no? Se siguen tomando criterios como el SIRS o shock séptico para diagnosticar. Entonces, ¿cuáles son los primero vamos a evaluar los factores de riesgo? Para el shock séptico, por ejemplo, es la manipulación, ¿no? De la vía genitourinaria, en los procedimientos que nosotros hagamos, si ha tenido endometritis puerperal, nuestra gestante, por eso dijimos, no es importante que refiramos a nuestra gestante con endometritis, porque si no puede terminar en un shock séptico. Si tiene pielonefritis, y esto es importante, ¿por qué? Porque la mayoría de nuestras gestantes va a tener su hito, ¿ya? Y si no tratamos un hito de manera adecuada, es muy probable que esto termine en una pielonefritis, ¿no? Si no se trata la pielonefritis, va a terminar en un shock séptico o una sepsis. También la corianonitis, un parto no institucional que ya daba luz en su casa, un RPM prolongado, la extracción manual de la placenta, y bueno, y este factor, ¿no? Que es importante recalcar y es lo que vamos a tener en nuestra población, probablemente en el SERUMS, porque ustedes mismos han visto, ¿no? Si están en un GD4, un GD5, ¿no? También el índice de riqueza que tienen los pobladores es inferior, entonces es probable que nuestras gestantes tengan un mal estado nutricional o anemia. Entonces, ¿qué dicen los parámetros antiguos? Dicen que hay criterios para definir síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, como una temperatura mayor de 38 o menor de 36, una taquicardia materna con una frecuencia cardíaca mayor a 90, una taquignia con una frecuencia respiratoria mayor a 20 por minuto, una leucocitosis ya sea mayor a 12.000 o menor a 4.000 con desviación izquierda, puede estar en shock séptico, puede haber pulso rápido, débil, una presión arterial baja, menor a 90, palidez, sudoración, piel fría, ansiedad, confusión, oliguria, pero como si ustedes estuvieran presentes en la clase del doctor Leonel, estos criterios ya no se usan para definir shock séptico o proceso séptico, ¿no? ¿Qué es lo que se usa? Es el QI-SOFA, ¿no? ¿Hay un QI-SOFA para gestantes? Sí, es el QI-SOFA obstétrico. No está en nuestras guías, pero por ejemplo lo podemos encontrar en guías como la Clinic Barcelona, ¿no? Entonces, ¿qué parámetros evalúa el QI-SOFA? Evalúa la tensión arterial sistólica, la frecuencia respiratoria y el estado mental. A ver, la frecuencia arterial sistólica nos va a dar 0 puntos si es mayor a 90, la frecuencia respiratoria si es menor de 25, el estado mental si está alerta 0 puntos. Si tiene menos de 90 de tensión de la presión arterial sistólica o mayor o igual de 25 que de la frecuencia respiratoria, o la paciente está en somnolencia o en estupor, cualquiera de estos nos puede dar un 1, 1, 1. Entonces 3 puntos. ¿Y cuántos puntos necesitamos para sospechar que nuestra paciente esté en sepsis? Necesitamos 2 criterios. O sea, por ejemplo, si tenemos una presión arterial sistólica de 70 y una frecuencia respiratoria de 27, pero a la paciente, digamos, entre comillas, que está alerta, ya pues definitivamente ya cumple los criterios para, con nuestro QuickSOFA, diagnosticar que nuestra paciente esté en un proceso séptico, ¿no? Y ahora, ¿cuál es el manejo de nuestra clave amarilla? Mira, en nuestra clave amarilla tenemos, de igual manera que la clave azul, es multidisciplinaria. Está tanto como por el médico, el técnico de enfermería, la enfermera, el laboratorista, si estuvieran en 1.3 o 1.4, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a definir que nuestro paciente está en una clave amarilla? Primero, si la temperatura está mayor a 3, esto es lo que hemos visto, ¿no? La temperatura está más de 38 o menos de 36, la frecuencia respiratoria más de 20, la frecuencia cardíaca más de 90, hay leucocitosis mayor de 12.000 o la leucopenia, ¿no? Menos de 4.000.
Shock séptico, ¿no? Cualquier cuadro de sepsis que esté asociado a oliguria, hipotensión, nuestra PAN, ¿no? Nuestra PAN está disminuida, un pulso débil, alteración del sensorio, si hay oliguria, si hay hipotensión, acá dice, ¿no? Nuestra presión arterial sistólica menos de 90, o una disminución de 40 o más en la relación de la presión arterial sistólica basal a la presión arterial sistólica no mayor al 80% del basal. Entonces, así vamos a definir nuestra clave amarilla. Una vez que definamos nuestra clave amarilla, vamos a hacer nuestra evaluación. ¿Quién hace la evaluación? Otra vez la hace el médico, ¿no? El médico va a definir cuál es el estado de nuestra paciente. Vamos a evaluar también el bienestar fetal. Vamos a darle el diagnóstico de la paciente a su familiar y vamos a iniciar el tratamiento, ¿no? En el tratamiento es la indicación a la enfermera, ¿no? De igual manera que en la clave azul tenemos que garantizar una vía aérea permeable, vamos a colocar nuestras vías, de igual manera, ¿no? Tú en una vía puedes estar pasando como en el caso de la clave azul, tu sulfato de magnesio, pero tiene que haber otra vía donde estés dando volumen a tu gestante, ¿no? Y es de la misma indicación. Una vía va a pasar 300 cc a chorro, por así decir, y luego va a pasar de 50 a 100 cc, perdón, de 30 a 50 gotas por minuto, o lo que es 100 cc por hora. Vamos a iniciar el antibiótico, en este caso gentamicina con ampicilina, si se dan cuenta es lo que más se usa, ¿no? Gentampi. Mira, acá dice, ¿no? Si es que tuvieran ceftraxona, inclusive pueden usar ceftraxona. Si estoy, por ejemplo, si yo en mi centro de salud yo tenía ceftraxona, entonces yo pude haber usado ceftraxona, ¿no? Clindamicina, acá dice, ¿no? Que le puedes agregar tus 30 unidades de oxitocina al cloruro para poder referir a tu paciente. Vamos a controlar la diuresis, inclusive también puedes poner ranitidina, sobre todo para el dolor, ¿no? Hay que hacer un balance hídrico, hay que ver la temperatura, de igual manera hay que colocar nuestra sonda, ¿no? Porque acuérdense que la sonda, medir la diuresis es un parámetro, ¿no? Para ver si ahí está habiendo alguna disfunción orgánica o no está habiendo una disfunción orgánica. Ya, ¿y cuál es el flujograma para referir a nuestra gestante con un shock séptico? Ya, primero, ya llega nuestra gestante, evaluamos, ¿no? Ya o está en sepsis, hay un shock séptico, activamos la clave amarilla. Vemos la capacidad resolutiva. Si podemos, no podemos. Si sí podemos, que no va a ser nuestro caso, se continúa con el manejo. Si no podemos, vamos a referir a nuestra gestante lo más rápido que se pueda. ¿Cómo la vamos a referir? Con lo que ya se ha indicado, ¿no? Tiene que estar estable, tiene que tener una vía aérea permeable, tiene que tener el kit de medicamentos para el traslado. Quien vaya con bueno, en este caso no, bueno, si es que está gestando, si en el caso es una coreonitis, un RPM, igualmente tiene que ir un personal capacitado en atender un parto. Ya si, por ejemplo, no sé, es una puerpera, es una endometritis, también sería ideal que vaya con un personal con colegiatura, ¿no? Como un enfermero, un obstetra, un médico. Yo les recomiendo que no manden sus referencias, dependiendo del centro de salud donde estén también, con un personal técnico, porque si mandan con un personal técnico, generalmente se tienen algunos inconvenientes. Entonces es mejor que lo lleve un personal capacitado. Con su ficha llegan, bueno, durante el transporte, y de igual manera que los otros fluxogramas van a tener que evaluar, ¿no? El monitorear, ver que no se complique más, administrar más medicamentos si es necesario. Y esto es importante, ¿no? Que no mencioné en el fluxograma anterior, tienes que registrar los procedimientos que estás realizando, ¿no? Por eso tienes que llevar tu hoja de evaluación. Y ya. Y una vez que ya llegaste al centro de salud de referencia, dejas a tu paciente, sellan tu hoja, lo firman y, como les reitero, ahí recién pasa a ser responsabilidad del otro personal de salud. Y este es el clic que van a necesitar para la clave amarilla. Ustedes tienen en las diapos, lo van a poder verificar cuando estén en su centro de salud, tanto el clic para la clave amarilla, para la clave azul y para la clave roja.
Uy, creo que se acabaron las diapositivas. A ver, vamos a leer algunas preguntas ya, mientras que estamos acá. La oliguria. A ver, acá Paul dice, ¿no? ¿Qué parámetros se evalúa para considerar intoxicación por sulfato de magnesio en la orina? Obviamente que estés orinando menos de 30 cc por hora es un parámetro que nos hace pensar que está habiendo una intoxicación por sulfato de magnesio. A ver, dice, ¿a partir de qué semana de gestación el Quicksofa es viable? El Quicksofa en cualquier semana de gestación, porque es un parámetro que evalúa a la mamá, no al producto. Acá, ¿dónde está el Quicksofa? Aquí está. Es para evaluar la sepsis, ¿no? Entonces esto es para la mano, es para el producto. No sé si tienen algunas preguntas, las pueden poner acá en el grupo. Voy a activar mi cámara, a ver. ¿Dónde está? Doctora, por el momento no hay preguntas. Creo. De Omar, a ver, dice. Mira, lo que vamos a poder hacer para evaluar el bienestar fetal es solamente llevar tu ecodoppler, ¿no? Para ver los latidos fetales. Entonces, ¿cada cuánto tiempo le tienes que hacer? De preferencia, cada 30 minutos tienes que evaluar cómo está el bebé de tu gestante, ¿no? Si empiezas a... Mira, lo ideal sería que, por ejemplo, ahí te refieren en los flujogramas, ¿no? Bueno, si tú estás en un 1-1, un 1-2 y, por ejemplo, ya, ¿cuál es el tratamiento definitivo para la preeclampsia? Tanto como con criterios o sin criterios, es terminar la gestación, ¿no? ¿Cuál es la mejor vía para terminar la gestación? La mejor vía para terminar la gestación siempre va a ser la vía vaginal, ¿no? Al menos que la gestante esté con complicaciones. Entonces, podrías inducir a un trabajo de parto, no sé, te queda como criterio, ¿no? Si estás en 1-3, un 1-4, quizás tú podrías ayudar a eso si ves que la gestante se puede complicar mucho. Estás en 1-1, 1-2, obviamente no puedes hacer la inducción. ¿Tienen alguna otra pregunta o esperamos? A ver, acá hay otra. A ver, dice, ¿el NST sería necesario realizar si encuentro una preeclampsia en una gestante de 36 semanas y está próxima a la referencia, pero estamos muy lejos? ¿Cómo te refieres a tu referencia de consultorio externo o la referencia del traslado de los controles prenatales? Bueno, sí, puedes hacer tu NST, podrías hacer tu NST y dependiendo de eso, si es que tú ves que tu NST está alterado o algo, también podría ser un parámetro que pongas en tu evaluación para que la referencia de tu paciente esté aceptada mucho antes, ¿no? Porque eso sí, las referencias por consultorio externo o para trasladar a tu paciente, que no es una emergencia, se demora, ¿no? No es tan rápido como una emergencia que la puedes llevar al toque coordinando, ¿no? Va a demorar de 1 a 2 semanas. Entonces sí, ¿no? Igual tú puedes ir evaluando, ¿no? No es como que 1 o 2 semanas si tu gestante empeora, vas a esperar que recién salga su referencia por consultorio externo para mandarlo, ¿no? Si empeora, tendrás que hacer tu referencia por emergencia. ¿Tienen alguna otra pregunta? Doctora Miluska Silva, por el momento ya no hay más preguntas. Hablemos después de la experiencia. Ok.